Ya les decía que luego de haber hecho los registros contables para los costos directos, que son fácilmente identificables a un proceso en particular, hemos visto que eh, en la cuenta producción en proceso, donde se acumulan los costos, está aquel que es fácilmente identificable a cada orden en particular. Entonces, la materia prima a la orden 1, a la orden 2. La mano de obra a la orden 1, a la orden 2, mientras que los costos indirectos de fabricación, como no podemos identificar plenamente a cuál orden va a pertenecer, a cuál proceso productivo va a pertenecer, entonces acumulamos en una cuenta transitoria, había dicho que se va a llamar costos indirectos de fabricación, como está acá, ¿no es cierto? Ahí acumulo cada una de la incurrencia de costos que sea necesaria para obtener mi producto. Eso es algo transitorio. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es aprender cómo es que vamos a aplicar estos costos a cada una de las órdenes de trabajo o a cada uno de los procesos que estamos realizando. ¿Cómo se hace? Para eso tengo que tener una serie de elementos. Veamos aquí, tenemos para nuestro estudio el título Aplicación de CIF. Para poder aplicar los CIF, sabemos que es complicada su asignación. ¿Por qué es complicada la asignación de los CIF a cada uno de los procesos productivos o de las órdenes de trabajo? ¿Ya? Porque al ser costos indirectos, son esos, costos indirectos. Por lo tanto, es muy difícil identificar a dónde corresponde, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque hay diferentes, hay N costos indirectos. Ya, luego dice de que los costos indirectos, y efectivamente los costos indirectos corresponden a N ítems variados, diferentes ítems, totalmente diferentes unos de otros. En este podemos identificar costos fijos, costos fijos, costos fijos, costos fijos, costos variables a veces, ¿ya? Costos variables a veces, costos mixtos. Podemos encontrar una serie de costos, ya sean fijos, variables, pero todos son indirectos de esa manera. Entonces, si es que hay una variedad de costos de acuerdo a su comportamiento bastante complejo, es muy difícil su asignación. Por lo tanto, entonces tenemos que lograr identificar plenamente una base que nos permita distribuir estos costos indirectos de fabricación. Entonces, o también se hace difícil su asignación porque cuando hay fluctuaciones muy grandes, llegado un momento hay fluctuaciones grandes en el proceso productivo. Por ejemplo, si vamos a producir trajes de baño, ya los trajes de baño se deben producir para el verano, pero nosotros tenemos que producirlos antes, ¿no es cierto? Entonces, en pleno invierno, donde se incrementa el proceso productivo. Entonces, hay costos indirectos que son constantes, no importa qué, por ejemplo, la depreciación va a ser constante, los seguros van a ser constantes. Entonces, los costos fijos, nos estamos dando cuenta, vienen a ser parte importante de lo que es el costo indirecto de fabricación. Por lo tanto, su asignación a cada uno de los procesos productivos se complica. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la cantidad que se vaya a producir, ¿no es cierto? Entonces, los costos fijos, si se produce una unidad, esos 100 que tenemos de depreciación va a ser para una unidad. Es decir, el costo unitario va a ser 100. Si producimos 5, se va a distribuir entre las 5 unidades y así. Entonces, es un poco complicada la asignación de los CIF a cada uno de los procesos productivos. Entonces, para poder hacer una distribución que sea equitativa, una distribución de los CIF entre las diferentes órdenes de trabajo o los procesos productivos, se debe elegir una base de actividad que debe ser común a todos los productos, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Vamos con un ejemplo, así va a ser más fácil explicar. Antes, esta base de actividad podía ser las horas de mano de obra directa utilizadas en el proceso productivo, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas he utilizado? Supongamos he utilizado 800 horas. Entonces, esas horas nos iban a servir para distribuir los costos indirectos en función del importe que tengamos entre esa base de distribución que iba a ser las 800 horas de la mano de obra directa utilizada en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, o si es que hay una sola empresa, una empresa que fabrica un solo producto, entonces va a ser las horas máquinas utilizadas para producir solamente ese producto. Esa viene a ser nuestra base de actividad, ¿ya? Entonces, si esa es nuestra base de actividad, continuaremos
También se llama conductor del costo o base de distribución. ¿Ya? Entonces les explico ahora un poco más detalladamente aquello de que la base de actividad también se llame conductor del costo. ¿Cuándo se dice que puede ser un conductor del costo? Hay ciertas actividades que se desarrollan en una empresa que provoca la incurrencia de costo, en su mayor parte la incurrencia de costo. Es decir, el hecho de fabricar un bien me provoca que yo incurra en costo. Pero ¿cuál va a ser ese costo? Es decir, si estoy fabricando, por ejemplo, catres, voy a utilizar maquinaria en una gran proporción de los costos que voy a incurrir, ¿no es cierto? Voy a utilizar bastante maquinaria si estoy fabricando catres, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi base de actividad? El número de horas de utilización de esa maquinaria. ¿Qué hace que provoca la incurrencia de costo? ¿Cuál es el conductor del costo, en otras palabras? El hecho de producir catres. Provoca que se utilice bastante, se haga uso intensivo de lo que es la maquinaria. Por lo tanto, las horas máquina van a ser nuestra base de distribución o nuestro conductor del costo. Por ejemplo, si estoy en un hospital, que está muy de moda ahora, ¿cuál será nuestro conductor del costo? En este caso va a ser el número de camas que se está utilizando en el hospital, ¿no es cierto? O sea, mientras más camas voy a incurrir en mayor costo porque voy a utilizar mayor cantidad de doctores, mayor cantidad de enfermeros, mayor cantidad de medicinas, todo lo que sea necesario para atender al paciente. O lo mismo en un hotel, ¿no es cierto? O si es que, por ejemplo, a ver otro ejemplo, en el avión, ¿no es cierto? Cuando estamos viajando, las millas recorridas, o si es la flota, el bus, los kilómetros recorridos por, por ese bus, o sea, provoca la incurrencia de costos. Si es un bus, provoca que le cargue combustible, provoca que haya mantenimiento del bus. Lo mismo en el avión, ¿no es cierto? Las millas recorridas va a provocar la incurrencia de costos por ¿qué se utiliza en el avión? Gasolina, no tengo idea, nafta, no sé. Entonces, aquello que provoque la incurrencia o la mayor incurrencia de costo se va a llamar el conductor del costo o la base de actividad en una empresa. Entonces, para poder distribuir los costos tenemos que hallar un factor de distribución, ¿ya? Ese factor de distribución se lo calcula como está aquí especificado. Ustedes pueden ver en esta parte, ¿ya? Aquí está remarcado. El factor de distribución es igual al CIF total estimado entre la base de actividad estimada. Y fíjense, he utilizado la palabra estimado y estimada, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué será el CIF total estimado? Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando procesos de administrar los recursos escasos en una empresa, ¿qué tenemos que hacer? Previamente tenemos que hacer cálculos, ¿no es cierto?, de todo lo que pudiera ocurrir en nuestra empresa. ¿Qué se llama eso? Estimar los datos a futuro, es decir, predeterminar en otras palabras también. Entonces, con anticipación, nosotros calculamos cuál va a ser la incurrencia de costos indirectos de fabricación. Estimamos con anticipación y además estimamos cuál va a ser la base de actividad, ¿ya? Entonces, agarramos y aceptamos que van a ser las horas máquina, que van a ser lo que ya hemos decidido que fuera, ¿ya? Entonces, de esa manera, estableciendo una relación entre los CIFs y la base de actividad, hallamos el factor de distribución, ¿ya? Pero lógicamente, todo eso tiene que ser en función de lo que se ha predeterminado con anticipación. De esta manera, aprendemos 3 nuevos conceptos: los CIF estimados, los CIF actuales y los CIF aplicados, ¿ya? Entonces, este factor de distribución se calcula en función del CIF estimado sobre la base de actividad estimada también, el CIF total y de la base de actividad. Entonces, les decía que nacen 3 conceptos. El CIF estimado. ¿Qué será el CIF estimado? Es aquel que se calcula con anticipación para poder hallar un factor de distribución y con ese factor de distribución aplicar los costos indirectos al proceso productivo. Esos son los CIF estimados. ¿Cuáles son los CIF actuales?
Los CIF actuales son los CIF incurridos actualmente, es decir, los CIF históricos. No son estimados, son históricos. Son aquellos efectivamente incurridos, ¿ya? Es decir, son estos que, en los cuales estamos incurriendo y estamos registrando, ¿no es cierto? Estos son los CIF actuales, es decir, este mayor que estamos viendo acá. Esos son los CIF actuales. Es decir, son aquellos históricos o incurridos en el periodo, ¿ya? Entonces, esos son los CIF actuales. Son diferentes de los CIF estimados, ¿no es cierto? Estos son los que nosotros hemos calculado con anticipación antes que ocurran los hechos. Los CIF actuales son aquellos que ya ocurrieron y que los estoy eh, registrando, ¿ya? Es decir, son históricos. Y los CIF aplicados son aquellos que efectivamente van a ir a ser parte del proceso productivo, es decir, a producción en proceso va a ir como CIF. ¿Cómo? Vamos a aprender, ¿ya? Entonces, eso es. Una vez que nosotros hemos determinado este factor de distribución, ¿cómo se calcula este factor de distribución? Entonces, podemos ir a distribuir estos CIF a cada orden, a cada proceso productivo. Cuando se aplican los CIF a cada proceso productivo, viene un problema en la asignación de estos CIF, porque podemos encontrarnos con que hemos sobreaplicado los costos indirectos o hemos subaplicado los costos indirectos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se dice que se sobreaplicó, cuando debido al uso de este factor de distribución nos ha dado que los costos que vamos a aplicar son mayores que los costos en los cuales hemos incurrido, entonces son mayores a estos, quiere decir que hay un proceso de sobreaplicación, ¿ya? Entonces, se aplicó en más de lo que realmente ocurrió, porque la idea es que cuando usted calcule estos costos estimados deberían ser iguales que los CIF actuales, deberían ser, ¿no es cierto?, que los históricos, pero hay diferentes situaciones o circunstancias que hacen que no sean iguales, que haya procesos de inflación, ¿no es cierto?, que haya un incremento en el costo de la materia prima, no sé, de los costos indirectos, de los precios, ¿no es cierto?, de los costos de cada uno de los insumos que forman parte de los CIF. Entonces, pueden haber diferentes situaciones que vayan a provocar que no sea igual el CIF estimado del CIF actual. Entonces, por esa razón es que hay diferencias. Cuando uno aplica el CIF al proceso productivo, va a haber diferencia entre lo efectivamente incurrido y lo que usted ha calculado que se debe aplicar. Entonces, hay esas diferencias y nos origina el CIF sobreaplicado o también puede ser subaplicado. ¿Qué significa eso? Que cuando usted va a aplicar el CIF, en su aplicación aplica en menos de lo que ha significado la incurrencia de los costos históricos. Entonces, como está en menos, hay un CIF subaplicado, es decir, que no ha sido aplicado, está diferente a lo que es el CIF incurrido efectivamente, ¿ya? Cuando ocurren estas dos situaciones de los CIF sobreaplicados y de los CIF subaplicados, hay dos formas de procesar esta situación para que esta cuenta, como es transitoria esta cuenta de CIF, es transitoria, tiene que quedar en cero llegado un momento. Para que eso ocurra, para que quede en cero y se anule definitivamente y ya deje de ser transitoria y se termine su uso, tenemos que, hay dos situaciones. O podemos llevar al costo de ventas, los sobreaplicados, o podemos llevar de manera proporcional a productos en proceso, productos terminados, y al costo de ventas. Pues, en teoría, todo ya se ha dicho. Ahí está. Hasta aquí si tienen alguna pregunta. Chicos, ¿se han dormido? Chicos. Hola. Pensé que se han dormido. Nadie me habla. No lo hice, entonces está claro. ¿Ya? Pregunten, está claro todo lo que les he explicado, es en teoría. Una cosa es el ejercicio que enseguida vamos a resolver, ya de todo esto que hemos aprendido en teoría, todo esto es la teoría. Todo está en su texto, ustedes tienen que leerlo. Aquí les he hecho un gran resumen de todo lo que significa esa parte del texto, ¿no es cierto? De los costos por órdenes de trabajo.
Aquí está, ese es el gran resumen que les he hecho. Ahora nos toca hacer un ejercicio, pero antes, todas las preguntas que pudieran tener antes de entrar a la parte del ejercicio. Dice, mejor entremos a la práctica. Ya. Directamente a la práctica, no hay preguntas. Ya, aquí tenemos un ejemplo de costos por órdenes de trabajo. Aquí les he anotado todo el ejercicio, ¿ya? Les voy a explicar, ¿ya? Les he hecho así, de esa manera se los he planteado para evitarnos el tener que dictarles o el tener que anotar y que ustedes estén leyendo a cada rato. ¿Ya? Aquí en este cuadro hemos visto, estamos viendo las actividades que se van a realizar. Dice que vamos a partir de un saldo inicial de lo que es la cuenta almacenes de 7.000 bolivianos, ¿ya? Y de lo que es almacén de materiales, ¿no? Y de lo que es almacén de productos terminados, 10.000 bolivianos. Vamos a partir con ese saldo inicial. Vamos a efectuar compras de materiales por 60.000, así, ¿ya? Entonces, para no dictarles, fíjense cómo he hecho el cuadrito. Dice que se van a utilizar materiales por 52.000 bolivianos, de los cuales van a ir a la orden A, los 28.000 y a la orden B, 20.000 y a CIF o a gastos de administración y comercialización van a ir 2.000. Entonces, como ustedes ya saben conceptualmente manejar cada uno de los elementos, aquí estos 2.000, ¿dónde van a ir? ¿A CIF o a gastos? Entonces, aquí ustedes ya tienen que saber decidir que van a ir a costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque son materiales indirectos. Ya tienen que saber definir aquello. Mano de obra utilizada. La mano de obra utilizada dice que va a ir a la orden A 40.000, a la orden B 20.000 y a CIF va a ir 15.000. ¿Por qué? Porque esta se considera mano de obra directa, estos 40.000. De la orden B también directa porque como ha sido fácilmente identificable va a ir a cada orden. Sin embargo, estos 15.000 no sabe usted identificar dónde va a ir, por lo tanto se va a llamar CIF o costos indirectos de fabricación o mano de obra indirecta. A ver. Ahora, costos indirectos de fabricación, aquí es subrayado. ¿Qué significa? Que usted va a incurrir o la empresa va a incurrir en estos costos indirectos de fabricación. ¿Cuáles son? Agua, electricidad y gas, alquiler de la maquinaria, varios otros que son pequeños pero que son de importancia, el impuesto a la propiedad, los seguros consumidos, la depreciación maquinaria y las horas y la depreciación maquinaria. Así, la incurrencia de costos ahí está hecha, ¿no es cierto? De costos indirectos de fabricación. Ahora, además dice que tenemos cuáles han sido las horas máquinas trabajadas. ¿Qué significa eso? Que la base de distribución va a ser las horas máquina. Y dice que se han trabajado 10.000 horas máquina en la orden A y 5.000 en la orden B. Ahora, después nos están mostrando los gastos de administración y de comercialización. ¿Cuáles son? Los sueldos de los ejecutivos, los sueldos varios, la depreciación de la oficina, los gastos por publicidad y otros varios gastos incurridos para comercializar. Ahí tenemos todos esos datos. Ahora dice datos adicionales. La base de distribución, o también denominado conductor del costo, está constituida por las horas máquina, como ya les había dicho hace rato, ¿no es cierto? Horas máquina. El factor de distribución es de boliviano 6 por hora máquina. Ya nos dan el dato directamente del factor de distribución. En otras circunstancias hubiéramos tenido que calcular el factor de distribución. Para eso, ¿qué datos hubiésemos necesitado? ¿Ya? Hubiésemos necesitado el CIF estimado y la base de actividad estimada, ¿no es cierto? Entonces, ya no necesitamos eso y nos vamos a dónde era. Ya me olvidé dónde estamos. Al ejemplo, ¿no? Y nos volvemos nuevamente. Entonces dice, además, entre los datos que se concluyó la orden de trabajo A. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que volver y si se concluyó la orden de trabajo A, quiere decir que la B o la 2 ha quedado inconclusa, pero la A
pasado al almacén de productos terminados. ¿Ya? Luego, ¿qué más dice? Dice que se vendió 3/4 de la orden de trabajo a un precio total de 225,000. Entonces, todo eso, que son datos, nosotros tenemos que convertirlo a información para que podamos, en ese sentido, tomar decisiones para poder saber si hemos hecho un buen uso de los recursos escasos en la empresa. Entonces, ¿para eso qué necesito? En primera instancia, darme cuenta qué es lo que voy a hacer. Lo que estoy haciendo, en realidad, lo que voy a hacer es mostrar cada uno de estos pasos que se han seguido en el ciclo de obtener un nuevo producto. Es decir, voy a mostrar la compra, voy a mostrar el ingreso al almacén, voy a mostrar el ingreso al proceso productivo, voy a mostrar la salida del proceso productivo al almacén de productos terminados. Una vez que entra al almacén de productos terminados, voy a mostrar la salida al departamento de ventas para luego poder elaborar nuestros estados financieros. Lógicamente, hasta aquí yo ya tengo que saber elaborar el estado de costos de artículos producidos. Eso es lo que vamos a hacer. Y si están listos, podemos comenzar a resolver el ejercicio. ¿Ya? Para eso, ¿qué necesito? Necesito este libro diario. Ya voy a copiar este libro diario para no estar haciendo nuevamente. ¿Ya? Y aquí está. Uf, ¿qué es lo que he hecho? No había puesto copiar. Ya, entonces ya tenemos aquí, ustedes tienen el detalle, el debe y el haber. ¿Ya? La fecha, qué sé yo. Vamos uno por uno haciendo. Para eso, ¿qué necesito? Ya tengo que tener habilitado los mayores de qué cuentas. De la cuenta almacenes y de la cuenta almacén de materia prima y almacén de productos terminados. Tengo que tener habilitadas estas dos cuentas, ¿no es cierto? Hagan entonces ustedes el mayor de ambas cuentas. Yo lo voy a hacer así pequeñito para que entre todo, porque tenemos que aprovechar este espacio que tenemos para hacer nuestros mayores. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la cuenta almacenes. O almacén. Este va a ser el lado debe y este va a ser el lado haber. Y así como este mayor, vamos a hacer varios. Caramba. Ya.
Eso yo creo que va a ser suficiente. Entonces, aquí tenemos como saldo inicial, si quieren así anotar, saldo inicial, ¿cuánto era? 7.000 en lo que es almacén de materias primas, 7.000. 7.000 saldo inicial. Ahora este otro que sea productos terminados, el almacén de productos terminados. ¿Ya? Y dice que va a partir con un saldo inicial de 10.000. Y ustedes miran atentamente su planteamiento, ¿ya? Entonces, eso es. Saldo inicial, 7.000 y 10.000. Dice que se efectúan compras por 6.000, no, 60.000 bolivianos. ¿Cuál sería el asiento para mostrar que se está efectuando una compra? Entonces, en ese sentido, nosotros ponemos asiento de diario número 1. Las cuentas que van a ir al debe, ¿cuál sería para mostrar que se está haciendo una compra? Entonces, agarro y digo compras. No sé si ustedes están de acuerdo en utilizar la cuenta compras. IVA, crédito fiscal. A estas alturas ya deberíamos utilizar la cuenta que efectivamente ha originado el hecho. Es decir, estoy comprando materia prima. Por lo tanto, esa materia prima, ¿dónde va a entrar? Va a entrar al almacén. Por lo tanto, aquí en vez de utilizar la cuenta compras, voy a utilizar la cuenta almacén o almacenes. ¿No es cierto? Con su IVA, crédito fiscal. Y como ya no tengo nada más para anotar al debe, me voy a la ver. ¿Qué cuenta voy a utilizar? Vamos a suponer a partir de ahora que todo lo que estamos haciendo en esta empresa es a crédito. Lo que vamos a vender, lo que vamos a comprar. Por lo tanto, viene a ser cuentas por pagar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Entonces, dice que se compró por 60 y vamos a suponer además que estos 60.000 ya están sin IVA. Es decir, aquí voy a anotar 60.000 al debe en la cuenta almacenes. ¿Ya? Y el IVA crédito en este momento no nos interesa. Vamos a poner X, cualquiera que sea el monto, ¿ya? Y supongamos que las cuentas por pagar van a ser por los 60.000. Supongamos, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que cómo vamos a trabajar en nuestra materia? En nuestra materia, como economistas, nos interesa estos movimientos, ¿ya? Los IVA los vamos a dejar para los contadores por el momento. Simplemente quiero que vamos a lo que es la parte importante de la materia, ¿ya? Nos olvidemos un poquito de los IVAs, de los impuestos. En ese sentido, hagamos de cuenta que solamente existe la compra sin que tengamos que hacer con facturas, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Bueno, ahí lo dejaré. Entonces, si es que ese es nuestro primer asiento, ustedes ponen la glosa por la compra de materia prima, supongamos, ¿no es cierto? Almacenes, va a venir del asiento número 1, los 60.000, ¿no es cierto? Del asiento número 1. Y voy a crear otra cuenta que se va a llamar cuentas por pagar. Y así ustedes van a ir creando sus cuentas. Ya deberían en este momento tener en su cuaderno e ir anotando. Ya no estén durmiendo. ¿Ya? Cuentas por pagar. Entonces aquí anotamos del asiento número 1, 60.000. Es decir, paralelamente a cómo vamos a ir haciendo los registros contables, es decir, vamos a ir cumpliendo este proceso que estamos siguiendo acá, lo vamos a ir registrando y de manera paralela voy a ir obteniendo información que está al día. Por ejemplo, yo le pregunto al almacenero, ¿cuánto tenemos en nuestro almacén en materia prima? Me dice el equivalente a 67.000 bolivianos, que equivale a 100 kilos de lo que fuera, ¿no es cierto? O a 100 metros, o a 100 unidades, 100 botellas, lo que fuera la unidad de medida, la unidad de medida que estoy utilizando en la empresa, eso ya tengo ya la información a la mano, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos como economistas. Tener información a la mano útil,
verdadera, ¿ya? Actualizada, resumida de lo que significa el manejo de nuestros recursos escasos. ¿Cuánto debemos? Ah, debemos 60,000. Así, automáticamente tienen que responder, ¿no es cierto? Eso es en cuanto al ingreso al almacén de cada uno de los productos que estamos comprando. Vamos con el asiento de diario número 2. ¿Ya? ¿Cómo se registra el asiento de diario? ¿Cómo sería? Y vamos a leer. Dice que se están utilizando materiales por 52,000 bolivianos en cada una de las órdenes de trabajo. Ya sabemos que cuando se utiliza materiales, ¿qué cuenta voy a utilizar? La cuenta producción en proceso. ¿Cierto? ¿Qué elementos estoy utilizando en el departamento de producción en proceso? ¿Qué elementos? Estoy utilizando lo que... Vamos a ver. La materia, ¿cierto? Lo que es la materia prima. La materia prima estoy utilizando en las diferentes órdenes de trabajo. En la orden de trabajo A y en la orden de trabajo B. ¿Ya? ¿Cuánto estoy utilizando en la orden A? En la orden A dice que estamos utilizando mano de obra 40,000 y en la B 20,000. ¿Ya? Entonces, en la orden A 40,000 y en la orden B 20,000.